Comenzamos Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. En esta semana ha sido noticia la sanción que el Poder Ejecutivo le ha aplicado al comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, por declaraciones públicas reiteradas, de alguna forma indirectamente criticando lo que es la gestión de gobierno. Se suma a esto un proyecto de reforma de la jubilación militar, del retiro militar, y antes también se suma otro proyecto que le quería colocar un impuesto a las pasividades militares. Digo proyectos porque ninguno de los dos se han aprobado. Si suma todo esto, ¿hay alguna intencionalidad del Frente Amplio contra las Fuerzas Armadas? La verdad, yo no creo que haya una intencionalidad del Frente Amplio hacia o contra, con animadversión hacia las Fuerzas Armadas. Sí hay errores. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una, los contenidos de estos dos proyectos, y otra, el accionar del comandante en jefe y la respuesta del presidente de la República. Con respecto a esto último, yo digo, el presidente de la República actuó dentro de lo que corresponde a la Constitución. Él tiene el mando superior de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe podrá tener toda la razón en las cosas que ha dicho, pero no las puede decir. Y estas cosas, en un país como el Uruguay, hay que tenerlas bien claras y definidas. Entonces, si el comandante en jefe entendía que tenía que hacer expresiones de este tipo, o pedía autorización para hacerlo, o lo hacía por la vía interna, que es lo que corresponde. Lo hizo por fuera, el presidente sancionó. Bien hecho. Me parece que la señal de unidad de mando, de verticalidad del mando y del mando sujeto al mando civil es absolutamente ¿Usted está de acuerdo con la sanción de 30 días de resto de rigor? A ver, yo no voy a analizar el contenido de la sanción. Lo que sí me parece es que si el presidente entiende que el comandante en jefe dejó de ser de su confianza, debería haberlo destituido. A ver, en el ejercicio que a usted le hubiera gustado que fuera real, si usted fuera presidente de la República y escuche y ve lo que dijo Manini Ríos, ¿qué hace? Lo hubiera sancionado y probablemente, si yo entiendo que ya no es digno de mi confianza, lo sustituyo. O sea, usted no hubiera ido por el arresto de rigor, lo destituye y listo. Me parece que ese es el camino cuando ocurre una desavenencia de tal tipo. Ahora, este camino intermedio no lo convence mucho para un no, tipo como esta. Me parece que lo que genera es una situación complicada a posteriori, porque un comandante en jefe con una sanción de tal magnitud por parte de su superior, de alguna manera genera un menoscabo de su mando y a su vez, como ha salido por los medios, eventualmente él tiene el respaldo del resto de los generales. Bueno, en cualquiera de las dos hipótesis tenemos un problema. Por lo tanto, hay que cortar de raíz cuando ocurren este tipo de problemas. Independientemente de que yo creo... Cuando todos los generales dicen estamos de acuerdo con Manini Ríos, ¿se rompe un vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Ejército? No lo sé, yo creo que de cualquier manera acá hay un mando que es el mando democrático, electo en las urnas, y a la institución militar... Pero todos los subordinados dicen no estoy de acuerdo con usted. Bueno, a ver, estas hipótesis en un Estado democrático están fuera de discusión. El general, tal cual o sea el que sea, tiene el derecho a pensar lo que quiere, pero tiene que acatar, tiene que obedecer y tiene que callarse la boca. Pero cuando todos los generales no se callan la boca, están respaldando a un no me pongan sancionado. En una situación que no ha ocurrido y no, que como espero que ya que no ocurrió. ocurra. Ya dijeron que están de acuerdo con Manini Ríos y en contra del Poder Ejecutivo, todos los generales. Han dicho, no han hecho manifestaciones a los medios, porque si no también estarían sancionados. Yo creo que esto tiene que ser claro hoy y punto. Que haya un rumor, que la prensa diga los generales están de acuerdo con Manini Ríos, no es lo mismo a que salgan los generales y digan públicamente esas cuestiones. ¿Eso implicaría sanción para cualquier general que diga eso? Por supuesto, yo creo que después que uno pone la línea de mando, a ver, estamos en una democracia, y en una democracia los militares están sometidos a la jerarquía, y a la jerarquía política del gobierno. A mí no me gusta la reforma de la caja militar, de hecho votamos en contra. No me gustó el impuesto a las jubilaciones militares porque era inconstitucional, votamos en contra. Pero el legítimo derecho del partido de gobierno de votar lo que le parezca porque fue elegido por la gente. Ahora, usted si fuera presidente de la República, de hecho aspira nuevamente a hacerlo, ahora después hablamos de eso. ¿Cómo no? ¿Puede gobernar un país con todos los generales en contra? Sí, ¿Todo el supuesto. mando militar en contra suyo? Por supuesto. Es que esa es la democracia. Y a ver, ¿qué estamos implicando?
¿Que hay riesgo institucional? No, espere, porque tocamos... ¿No? No, a ver, yo no creo que haya riesgo institucional y me parece que el gobierno tiene que actuar con firmeza. Usted sabe cómo se dan las Y me órdenes en el parece- ejército. y me parece- El presidente no le ordena a un soldado. Y me parece muy malo que el resto del sistema político no piense de la misma manera. El resto del sistema político tiene que decir, podemos estar totalmente en desacuerdo con lo que el Frente Amplio va a hacer, pero lo que no podemos hacer es menoscabar la autoridad del gobierno legítimamente electo, Poder Ejecutivo y el Parlamento. Esa es la democracia. Y ya tuvimos épocas en donde estas cosas fueron menoscabadas, y obviamente no es la circunstancia, yo creo que estamos absolutamente en otra situación, y creo además en la fe democrática de los generales y del ejército. Creo que la institución militar es una institución que tiene hoy apego a los valores democráticos. Por lo tanto, podrán estar molestos con las decisiones que toma el Frente Amplio, repito, que no votamos nosotros, pero que el Frente Amplio ha decidido tomar. Podrán estar molestos, pero lo que no tengo duda es que ellos van a seguir apegados a las reglas de juego democráticas. Estoy convencido. La institución militar no es la de otras épocas. ¿Usted no tomaría ningún tipo de actitud de sanción o destitución de los otros generales? No, en la para medida impedir, que- o para una señal en este encendido. En la medida que los generales no salen a la prensa a manifestar posiciones contrarias a lo que el Poder Ejecutivo estableció, no, por supuesto que no. Si Vázquez hubiera Pensar, decidido- cualquiera puede pensar lo que tiene derecho a pensar porque estamos en democracia. Lo que pasa es que los militares están bajo una regla de jerarquía institucional que deben obedecer al mando superior, que es el presidente de la República. Si Vázquez hubiera destituido a Manini Ríos, ¿esta discusión no existiría? No, yo creo que igual se hubiera dado, porque me parece que ha habido opiniones en el sistema político que yo no comparto, de manifestaciones de apoyo a lo dicho por Manini Ríos, que repito, lo que dijo, los contenidos de lo que dijo, yo puedo compartirlos. Es más, tengo una opinión, creo que además Murro cuando habló no habló bien, no dijo la verdad. Lo que O sea, dijo, ¿usted coincide con Manini que mintió Murro? bueno, Manini no dijo que mintió, Bueno. dijo que se equivocó, pero eso fue lo que dijo. Pero sí, comparto. Lo que pasa es que las reglas son las reglas y la verticalidad del mando es clave en la Pero democracia. Vázquez se quedó corto con la sanción. No sé, eso lo tiene que evaluar él porque él sabrá No, si, pero le según tiene, ustedes sí lo hubiera si destituido. le listo. tiene confianza o no Bueno, eso al es quedarse comandante. corto en la sanción. Si él cree que sigue, a pesar de eso, sigue teniendo confianza, bueno, ok. Ahora, repito, un escenario donde hay una sanción grave sobre el comandante en jefe tiene un problema. El problema de que el comandante pierde imagen frente a sus subordinados, o si a su vez eso está respaldado por sus subordinados, genera una distancia entre el poder político y la institución militar que no es buena. ¿Es coincidencia, pura coincidencia, que se complica la economía, el dólar sube y aparece esta sanción? Sí, totalmente. O sea, no tiene nada que ver. A ver, lo que está pasando con la economía... Hasta el viernes hablábamos todos del dólar que no paraba, que no se podía controlar. No, Y pero- ahora esta semana el tema es la sanción al No, comandante del yo ejército. creo que no creo que sea una maniobra Y el dólar sigue distractiva. subiendo. No creo que sea una maniobra. Y bueno, lo que pasa es que el dólar va a subir, está subiendo y es razonable que suba. ¿Por qué? Por varias razones. Una, por la situación regional. Es más, el Banco Central dedicó toda la semana pasada a evitar que subiera más. Y para eso intervino en 500 el millones mercado de de una manera muy, muy importante. Vendió dólares de una Sí, más de forma- 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, que a mí me pareció un poco exagerado, me parece que hubo una sobrereacción, porque a mí me parece que el Uruguay tiene un problema de competitividad. Y acá hay un dilema entre competitividad y empleo de un lado y salario del otro lado, e inflación. El gobierno está optando por el modelo en donde prioriza controlar la inflación y mantener un ámbito de negociación salarial que está complicado y que estaría más complicado si aumenta más el dólar. Pero el tema de fondo es la competitividad y el empleo. A pesar de que al que se fue a comprar una licuadora, una heladera, Ah, sí, claro. una cocina, Sí. en una semana se le fue más de un 10% para arriba y quizás ya no la puede comprar. Sí. Y usted lo deja igual que suba el No, dólar. yo no digo que haya que dejarlo, digo que... No, recién dijo no estoy de acuerdo con lo que que- hizo el Central. No, dije que hiperreaccionó, que Por reaccionó eso. de más.
porque el problema es que hay otro factor. Si el central no intervenía, el dólar subía hay más. otro factor que está pesando en el dólar, que es el poderío norteamericano que tiende a incrementar la fortaleza de su divisa, con lo cual el dólar se aprecia en el mundo, por lo cual el Uruguay va a sufrir esa situación. Y la verdad, en estos escenarios, lo peor que hay es mentirle a la gente. Acá tenemos un escenario donde no hay opciones entre ganar o perder. Es elegir cuál es el costo menor o cuál de los costos asumo. Entonces, pero hay costos en cualquier caso. Acostúmbrese que va a poder comprar menos cosas. No, pero y si no le digo otra cosa, le digo, mire, ¿sabe qué? Su empleo empieza a correr riesgo. Y mire, los desempleados que hoy hay van a ser más. Ese es el otro riesgo. Entonces hay que jugar en las dos canchas. No hay que decirle a la gente que hay un escenario fantástico, como se le dijo durante años en la época de las vacas gordas, que es donde se incubó el gran problema. ¿Y ahora quién ganó la elección con ese discurso? Acostúmbrase a que compra menos. No, y esto yo va a no ser digo así. eso. No, esto puede cambiar, el Uruguay puede estar mucho mejor. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que el gobierno del Frente Amplio, particularmente en la época de Mujica, dilapidó los recursos, gastó a lo loco, generó un déficit fiscal absolutamente desmedido, pensando que la fiesta no terminaba nunca, o sin pensar si la fiesta terminaba o no terminaba, porque Mujica es un caos, es un tipo desordenado, es un tipo que no gobierna bien, que no gestiona bien, tiene una imagen fantástica en el mundo, pero como gobernante ha sido un verdadero desastre. Y aceptó tener dos equipos económicos, un equipo económico serio, responsable, que trataba de ordenar las cosas, y el otro que gasten todo lo que quieran, y eso es ANCAP. Y este problema que tenemos hoy también es herencia de ANCAP y de todas las fiestas que se suscitaron. Entonces hoy tenemos un déficit fiscal más alto todavía que cuando terminó Mujica, a pesar de los ajustes fiscales. Entonces eso tiene que, en algún momento se tiene que reordenar. Y reordenar implica situaciones difíciles. Y no hay que mentirle a la gente. Yo no entiendo la política metiéndole versos a la gente. Esa es la verdad. Yo creo que hay que decirla. La verdad es que hoy estamos en un dilema entre competitividad y empleo versus inflación y salario. Y bueno, y yo creo que si no recuperamos la competitividad, no va a haber mejora de empleo, al contrario, va a haber más aumento del desempleo. Y mejorar la competitividad es reducir el gasto público, sustancialmente reducir el gasto público. Usted habla de desempleo. Normalmente quienes pagan con el tema de desempleo son los funcionarios privados, los empleados privados. Claro, exactamente. Los funcionarios públicos nunca pagan este tipo de situaciones. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? Bueno, es que eso es lo que hay que decirle al PIT-CNT. Hay más de 200.000 funcionarios públicos en Uruguay. Bueno, son muchos, es evidente. El crecimiento. Pase lo que pase, ahí no pasa nada. Bueno, se claro. resiente un poquito la economía, ya cerraron varias fábricas, hay un montón de personas que se le está complicando el tema del empleo. ¿Cómo se resuelve para que Gustavo, sea pasó más en parejo 2002. esto? 2002 fue el mismo problema. Claro, yo no digo que ahora estemos en la situación del 2002 ni cerca, por suerte. Entre otras cosas porque no va a haber una crisis financiera, ni una corrida, ni nada por el estilo. El Uruguay, hay que decirlo con claridad, y eso es un mérito de estos gobiernos, y a partir de la crisis del 2002 también del final del gobierno de Valle, todo eso es real. Se construyó una estructura del sistema financiero mucho más sólida y mucho más controlada, o sea que ese riesgo no hay. Pero el riesgo económico está. O sea, todos los economistas de primer nivel, cito a Odone dice, para el 2019 lo más probable es que el crecimiento de nuestra economía esté por debajo del 1, y el gobierno está votando una rendición de cuentas con aumento del gasto, con un supuesto de crecimiento del 3,2. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el déficit fiscal. Pero, ¿cómo hacen para que ese privado no siga perdiendo empleo? Y hay que recuperar... Para que no esté en desigualdad de condiciones con alguien que tiene la posibilidad de ser empleado público. ¿Cómo se genera empleo en cualquier parte del mundo? ¿Cómo se genera empleo? Con actividad económica, con crecimiento de la economía, con un sector productivo que sea rentable. Ese rentable. Es el deber ser, pero eso es lo que hay que hacer. Porque cerró su empresa en el interior. ¿Cómo hace? Bueno, es que porque él dice, yo no soy funcionario público y marché. Bueno, es que justamente esa es la gran injusticia, porque entonces todos terminan buscando el empleo público. Y eso es lo que el Frente Amplio ha generado en estos años. La idea de otra vez generar el sueño del funcionario público, cuando en realidad el funcionario público lo tiene que bancar el desarrollo del aparato productivo. Bueno, hay que... Entonces acostúmbrese que se siga esto. El cierre del molino arrocero de Samán en Río Branco
y ahora también el de Salto, pero ese provisorio, pero el Ese de Río Branco es definitivo, es la señal más clara de que tenemos un problema de competitividad, porque la cadena del arroz es de las Esa gente mejores. va a tener 6 meses seguro de paro y después marchó. Bueno, no claro, tiene más nada. y eso, ¿de quién es la culpa? Del gobierno. El gobierno generó las condiciones de esto. El gobierno afectó la Pero si competitividad. usted fuera presidente, ¿cómo le garantiza que cuando haya Reducción del gasto público. no termine pagando siempre el mismo? Reducción del gasto público. Y con eso se arregla, no pierde Pero empleo. absolutamente, si este gobierno no hubiera despilfarrado en recursos públicos con un Estado paralelo, acá, No cierra Samán, dice usted. por supuesto que no, porque el arroz estaría creciendo. Porque nosotros el problema que tenemos hoy es que se ha reducido el área de siembra del arroz. ¿Por qué? Porque no genera rentabilidad. Es increíble. Producimos con la mayor productividad del mundo. O sea, para decirlo de una manera que la gente lo entienda, toneladas por hectárea de arroz de las más altas del mundo. Calidad de grano de los mejores del mundo. Y el arrocero no tiene rentabilidad. Por lo tanto, reduce su área de siembra cada año porque los números no le dan. ¿Por qué no le dan? Porque el combustible es carísimo, porque la tarifa eléctrica es carísima, porque los impuestos son altísimos. ¿Y por qué es así? Porque el gobierno del Frente Amplio ha expandido un aparato del Estado que, ojo, lo digo con claridad también, yo creo en políticas sociales fuertes, pero eficientes y exitosas, no estas. Pero sí tiene que haber políticas sociales fuertes y educación. El gasto público 1 pero es el rubro 0, que es salarios. Sí, pero hay mucha cosa. ¿Usted qué haría? Hay un ¿Cortaría Estado salarios? paralelo. ¿Pero cortaría salarios? No, yo primero establecería una dinámica mucho más exigente desde el punto de vista de no ingresar a la administración pública. Bárbaro, pero sigue Clarísimamente. teniendo una masa salarial No, que es el gasto 1. Y hay muchas cosas que se están gastando que son realmente inútiles. Entonces, nosotros tenemos a Conrado Ramos, que es el mayor especialista que hay en reforma Pero usted no del Estado. echaría a nadie del Estado. No podemos, además, porque son ¿Cómo que no inamovibles. puede decir? Son inamovibles. Algunos, el gobierno Todos, central nada más. Todos, casi todos son inamovibles. Pero sí agarraría todo el Estado paralelo de empresas de derecho privado, esas sí no son inamovibles. ONGs, dice usted. No, estoy hablando de empresas de derecho Las privado. paralelas. Hijas y nietas de Usted habla de Duxa, por UTE, de ejemplo. Antel. Sí, justo Duxa funciona bien. Pero hay cantidades que funcionan horrible. Y las cerraría todas. Empezaríamos a decir, bueno, acá no, esto no, y reducir el costo del Estado. Pero está en la tapa del libro. No hay otra salida. Usted no tendría empresas paralelas del Estado, las No, cierra todas. yo no dije eso. Dije que entraríamos a analizar inciso por inciso, Está bien, oficina ¿y la por cierra? oficina, depende de cuáles. Por ejemplo, si usted me dice el cemento de ANCAP, yo creo que el cemento de ANCAP ¿para qué? Vendamos la planta de cemento al privado y les haga funcionar bien. Porque las plantas de cemento de ANCAP nos hacen perder entre 10 y 15 millones de dólares por año, desde hace 20 años. Y son absolutamente ineficientes. Y peor aún, su competidor privado gana mucha plata. ¿Por qué? Porque se beneficia de la ineficiencia de ANCAP. Resultado, el Uruguay tiene un cemento Portland más caro, favorece a una empresa privada que funciona con la mitad del mercado, y la otra mitad pagamos todos los uruguayos 10 millones de dólares por año. Es un ejemplo de las cosas que hay que hacer para empezar a pedalear de vuelta, porque el crecimiento de la economía es clave para generar empleo. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.